El imaginario de la sociedad actual, moldeado por décadas de cine, televisión y literatura, ha definido lo que la mayoría considera como terror. Es fácil que, al pensar detenidamente en qué podría llegar a asustarnos, nuestra mente viaje hacia monstruos con cuernos, a monjas demoníacas, payasos devoradores de niños o Giovanni Amés. Claro, claro que sí. Mucho terror. Bromita. Estas figuras han quedado grabadas en nuestra psique colectiva, alimentando nuestras pesadillas más oscuras. Sin embargo, el día de hoy queremos invitarte a explorar un tipo de terror diferente, uno mucho más cercano, uno que no necesita de criaturas fantásticas para helarnos la sangre. Hoy acompáñanos a visitar un terror que acecha en las sombras de lo cotidiano, Pagar los recibos de la luz. Sí. el SAT. El SAT. En lo que parece normal, pero esconde lo perturbador. Este tipo de miedo no está en un bosque encantado ni en un oscuro callejón. Podría estar ocurriendo, de hecho, justo en este momento, en la casa de al lado. No, por favor. Esperemos que no. Porque pensemos realmente, ¿qué nos da terror? ¿Qué nos puede dar terror? A mí, personalmente, la morición, la muerte. La Ok. munición. El concepto en general. General. Sí, no importa cómo, sí me da miedo dejar el plano terrenal. Ok. Ok. No sé por qué, solo me da miedo. Porque Yo creo que es porque aún no concibo la idea de hacia dónde puedes o no puedes ok. ir. A mí también me daba miedo justamente eso. Y después de un tiempo dejé de tenerle miedo a la morición. Pero realmente ahora le tengo miedo a cómo ¿A cómo va a va a pasar? pasar. Porque, digamos, todo lo que esté después, si es que haya un después, si es que no hay un después, si es que no hay un después, pues no importa. Ujú, No importa. sí, no importa. Pero realmente el cómo sí me importa un poco. no vieras que yo, o sea, con ese tema en general yo estoy chido. ¿Estás ¿Estás en chido? paz? Cuando O sea, tenga que pasar, pasará y de la forma que tenga que pasar, pasará. cierto. Pero yo hablando de cosas que a mí me provocan terror, por ejemplo, me di cuenta últimamente que el mar me da mucho terror. El mar te da miedo, pero si siempre están de que quieren ir a Acapulco. Tiene talasofobia. Sí, Vamos a Acapulco. a mí ¿Tienes me choca la playa, talasofobia? me choca la playa, de hecho, no está chida. No. Y también, por ejemplo, los cuerpos muy deformados. Ay, perdóname, sí, en estoy gordito nada películas más. y todo ese tipo de cosas cuando se mueven medio extraño, me genera muchísimo terror. O sea, body ¿tuviste- horror. Body horror. Hay, Sí. hay una... Sí, hay sí. una- Pero vamos a guardar eso para el debate, por cierto. Ah, ok, sí, Que está es- bien. sí. Ajá. No, me recordó una película que creo que... No me hagas caso, pero de un chavo que al final de cuentas se termina dentro de una secta porque lo... Como que lo sacrifican, ¿no? No me acuerdo. Pero lo Ok. vimos y caminaban hacia atrás, así bien cagado. Ok. Ok. No, ese sí me da miedo. Vamos a regresar al caso de hoy. Y me gustaría que imaginen lo siguiente. Imaginen que son una empleada. Una chica de 23 años que regresa de una larga y pesada jornada de trabajo. Saliste temprano, así que te tomarás un merecido descanso mientras tu familia llega a casa. Enciendes la radio para dormir, una siesta de tarde en tu sala. La vida va muy bien. Pronto te mudarás con tu prometido. La ilusión te hace dormir con una sonrisa dibujada. Poco a poco comienzas a caer siendo arrullada con la música que pusiste. Pero de pronto algo sonó. No puede ser. Aún es muy temprano, pero ese ruido está dentro del departamento. Quizás alguien llegó, vas a revisar, pero parece que no hay nadie. Y además, el ruido se detuvo. Quizás estaba soñando, sí, claro, quizás solo fue eso. Sucede que al girar tu vista, miras tu pequeño armario y un hombre nervioso, bañado en su propio sudor e intentando detener su agitada respiración, te está mirando fijamente. No entiendes qué pasa y el pánico solo te permite gritar. Pero esa figura se lanza contra ti. Eres más pequeña que él. Intentas con todas tus fuerzas hacer lo que sea. Algo para liberarte, pero es como un muro que te sostiene contra la pared. Te amordazó con su mano y a pesar del miedo, sigues peleando. Y aún así es inútil. Lo último que miras es como, desesperado, saca de su bolsillo un objeto afilado. Y es ahí donde ves reflejado tus ojos antes de que se apaguen por última vez. Intentando no ser tan gráfico con la historia, prefiere terminar justo ahí. Esta pequeña narración resulta la escena que según descripciones e investigaciones policiales fue lo acontecido en el primero de 11 asesinatos perpetrados por Gao Cheng-jong.
entre los años de 1988 y 2002. O sea, 14 años. Sí, A la madre. Está cabrón, ¿no? Sí. está cabrón. O sea, ahorita nada más nos contaste Una. uno. El O sea, primero. El primero. ¿Y cómo fueron los demás? Ahí vamos. Ay, no. Es un viaje de 11 feos momentos. Sí, es una montaña rusa de cosas no tan bonitas. Por ejemplo, esta es una de las formas en las que a mí me daría miedo morir. Porque, o sea, una es, dices, bueno, vas en un, no sé, en un avión y si escuchas un ruido, pues ya más o menos te vas preparando a la muerte. Pero llegas a escuchar un ruido en tu hogar y ves que es un hombre que va contra ti. Es horrible. Es horrible. Bueno, nuestra Claro. primera víctima, a la cual llamaremos Pequeños Zapatos Blancos, ya que así la llamaban sus conocidos, fue encontrada por su hermano el 26 de mayo de 1988 dentro de su apartamento con 26 lesiones con un objeto cortante. Recuerden que ahora voy a estar llamando... Bueno, en este contexto sí puedo mencionarlo, es decir, puedo decir cuchillo y cosas así, pero voy a estar diciendo otras palabras en vez de cuchillo y en vez de otras expresiones para que Claro, Don más YouTube. suave, y don YouTube y don muchas plataformas. claro, claro, sí. No haya problemas, ¿vale? Sí. Pues la encontraron dentro de su apartamento con 26 lesiones con un objeto cortante. Estas lesiones estaban por todo el cuerpo, incluyendo la garganta, siendo que 7 de estas lesiones se realizaron post-mortem, como dato relevante. Su muslo tenía una huella de mano completamente casi dibujada, con sangre y con obvios intentos de agresión íntima. ¿Qué o quién fue lo que pudo hacer tal acto? Bueno, nuestro sádico protagonista el día de hoy es un hombre llamado Gao Qingyong, quien logró ser aprehendido en 2016. Así es, 28 años después de cometer su primer crimen. Ok. Retrocediendo un par de años, Gao nació el 10 de noviembre de 1964 en Yuzhong, Joseon County. Es una zona que era considerada un condado pobre en China. Así que, como podremos entender, Gao pasó por una época dura durante su infancia y toda su niñez, ya que al menos en esa época China poseía un método casi de administración humana donde no podías salir de tu ciudad natal, al menos no por más de 3 días. Para que dimensionen esta situación, si tú nacías más o menos en Apodaca, en la ciudad de Monterrey, no podías ir a otra región de la misma, como a San Pedro Garza García, Ok. o como desde el centro de Ciudad de México a Tepoztlán. No podías salirte. Como de Tepito a Ecatepec. Si son 30 kilómetros, sí. Ok. Pero no, creo que son menos. Sí, Sí, es, sí, que- yo creo es que que en esa época todavía tuvieron muchos problemas entre todo el gobierno. Fueron como 10, 15 años donde estuvo muy cabrón todo. Sí. De hecho, ahorita acordándome, en el 69, el primero fue en el 88, ¿no? 88. Ah, en el 89 hubo un tipo, Tlatelolco En en China. ellas. Y el gobierno mandó así, perdón, ahí cortarle palabra. Bueno, el gobierno hizo... atacó Atacó. a un montón de jóvenes que estaban protestando. Y sí culminó. O sea, Pero sí, niveles China, o sea, eran muchos más que en Claro, Tlatelolco. sí. Sí, no, estuvo muy y fue un fuerte. ataque fatal. Sí, totalmente. Wow. ¿Alguno de Fulminante. los chinos se apellidaba Díaz u Ordaz? Por ahí me dijeron que sí. Ok, Wow. ya Pues, veo. pues por ahí están esas Sí, técnicas sí. comunistas y feas. Muy comunistas, pues es China. Claro, sí. Bueno, pues... Bueno, pero actualmente hubo una cosa exactamente igual que se llamaba COVID, ¿no? Ah, no es cierto. Ah. Ok, Las bueno. conspiraciones. Recuerden que esto no era por más de 3 días, no los podían dejar salir de estas secciones. Esta situación generaba cierto estancamiento de clases sociales que de por sí ya veían afectadas por la economía nacional. Busan, ¿no? Es una de las Busan empresas de es Japón. Busan es Corea. Busan es Corea. ¿Es de Corea? Ujú. Qué- Gao se desarrolló en este entorno austero durante los 80s. A finales de la década, Es que ya le pegó el acento. las Esa minas fue la onda. de cobre de las que subsistían estas regiones comenzaron a vaciarse. La delincuencia aún así no creció tanto como uno esperaría, aunque sí iba al alza. Cada vez más la situación política y social se tornaba más tensa. Brincándonos unos años, vayamos al 88, que al momento Gao tenía 24 años. Este contexto es importante más que como dato biográfico nos da un panorama histórico, ya que China no pasaba por grandes momentos. De hecho, fue una época oscura en todo el imperio asiático.
Yo les pregunto a ustedes, Pregúntame. audiencia, y también a mis compadres aquí presentes. ¿Fue Gao una consecuencia del sistema? ¿O quizás solo era malvado? ¿Creen que vivir o más bien desarrollarse bajo este tipo de entornos puede favorecer a que florezcan este tipo de criminales? A ver, en lo que Giovanni piensa, yo creo que no necesariamente el crecer en un contexto malo y desfavorable Te haga malo. te hace malo, pero sí creo que si tienes tendencias a, puede impulsarte de una manera Inimaginable. inimaginable, o sea, y te hace tomar decisiones que bajo situaciones normales no No harías, tomarías. ¿no? Claro. Y quizás, pero sabiendo el contexto de nuestro protagonista de hoy, sí creo que tarde o temprano A Iba a pasar. explotar. iba a explotar la bomba. Gio. Yo creo que en realidad sí, bueno, tú estás en que no tendría que ver, realmente tienes razón, hay muchas personas que afortunadamente han salido a flote, pero creo que es muy porcentual, o sea, puede ser un 50-50, o sea, tanto puedes no adoptar las formas de la sociedad o como puedes sí adoptar las formas de la sociedad. Desafortunadamente la Excepción mentalidad... la excepción que confirma la regla. O sea, Ajá, sí, sí. a veces las historias de éxito de los que salen es un porcentaje muy pequeño de los que Ujú. realmente no. Exactamente. Y digo, a lo mejor sonará muy clasista de mi parte, no quiero que suene clasista de mi parte, al contrario, pero pues, sí te das cuenta que de repente la generación en la que vivimos, por ejemplo, actualmente, sí hay cierto sector que tiene una mentalidad demasiado, pues triste, ¿no? Que en donde siguen siendo demasiado opresores o que siguen siendo muy altaneros hasta con su propia familia, con gente que no conocen, por cosas muy, muy absurdas. Entonces me lleva a la conclusión de que pues hay un cierto descontrol de las emociones, ¿no? Y al no tener el control en tus emociones propias, pues pasan estos sucesos, ¿no? Sí, explota. Pues claro, el entorno también te ayuda a moldear tu forma. O sea, si tú creces en un entorno donde quizás pues los modales o el tratar bien a una gente o el no ser tan violento, etcétera, pues te va a ayudar a crecer con eso, ¿no? Pero si tú creces con lo demás, tal vez pues es lo único que conoces y por eso la gente a veces se desarrolla ese tipo de tendencias. Claro. Exactamente. Pues me vienen estas preguntas a la mente porque resulta ser que unos días antes del primer ataque de Gao recibió la noticia de que sería padre por primera vez. Y esto resultó una terrible noticia, al menos para él, quien apenas poseía los recursos suficientes para mantenerse a él y a su esposa. Ahorita que dijiste recuerdos, te Sí. lo juro que pensé, No, los recursos. Y pensaba, él, ¿cómo lograría alimentar un hijo? O sea, esto hundió a Gao en una desesperación que lo haría dar ese primer paso. Por la mañana le avisó a su esposa que saldría a buscar algún empleo a Beijing, una provincia vecina. Tomó su bicicleta y desde muy temprano se dirigió hasta allí, aunque sus motivos eran otros. En realidad, él ya tenía planeado adentrarse a alguno de los complejos habitacionales que proporcionaban las mismas fábricas. Sí, haciendo paréntesis así. Sí. O sea, no por ponerme abogado del diablo ni nada, simplemente tal vez muchas personas, porque yo lo pensé, es que ¿por qué Gao simplemente pues, no se metió a chambear más y más? Y, o sea, buscar 2, 3 chambas y todo ese tipo de cosas. Sí, ok. No, o sea, nos llegan a nuestra mente ese tipo de cosas, ¿no? Pues si vas a ser papá y no tienes dinero, pues chingale más. Pero recuerden que China en esa época tenía reglas muy estrictas sobre incluso en qué podías trabajar, dónde podías trabajar, cuánto te iban a pagar, o sea... Estabas completamente en el sistema. O metido en sea, el sistema. si actualmente creen que es muy complicado cambiar de clase social o mejorar un poco, en esa época era prácticamente imposible. O sea, China ya te tenía hecho dónde ibas a vivir ¿Y dónde ibas a morir? y dónde ibas a morir y con cuánto dinero ibas a vivir toda tu vida. Entonces, santa. sí era muy desfavorable China en ese entonces. Sí. Bueno, entonces, en realidad él ya tenía planeado adentrarse a alguno de estos complejos habitacionales que proporcionaban las mismas fábricas para que vivieran sus trabajadores allí. Gao se adentró buscando alguna puerta o ventana entreabierta. Caminó y en un apartamento al final del pasillo vio lo que estaba buscando. Una ventana completamente abierta. Sin dudarlo entró y comenzó a ver qué cosas podía robar, sin notar que alguien estaba con él. Según sus propias declaraciones, notó que alguien se movía.
así que decidió esconderse en el closet. Lo que se movía era una mujer, que lo notó enseguida y comenzó a gritarle, así que lo único que pensó fue en someterla. Sacó el instrumento cortante de cocina que llevaba por si algo se presentaba y comenzó a infligir heridas, pensando que así dejaría de gritar. Como notó que ella no paraba de moverse, decidió finalizar con un impacto directo a la garganta con el objeto cortante. Gao relata cómo, a pesar de todo el alboroto causado, él se sentía tranquilo. Terminó de asaltar la vivienda y regresó con el cuerpo de la chica, que lastimó 7 veces más con el objeto cortante. La despojó de sus ropas e intentó sin éxito realizar una agresión íntima. Después de esto salió del complejo y regresó a casa, no sin antes lavarse en el mismo departamento las manos y lavar el objeto con el que utilizó para hacer daño. Regresó por la noche a su casa en Lanzhou, a unos 40 kilómetros de Beijing. Tiró su cuchillo al río y lavó a la mañana siguiente la playera que llevaba puesta sin que nadie notara nada raro. Okay. Gao logró salirse con la suya. La investigación policial se estancó, ya que solo buscaron algún tipo de motivo personal, quizás en su fábrica, alguien de las cercanías, pero al no ver ningún rastro en la misma Beijing, o sea, la ciudad de la víctima, se clasificó como un robo, que simplemente salió mal. Es que aparte 40 kilómetros es un montón. Sí, O sea, es un como montón la mitad de aquí a Ciudad de México. Ajá, o sea, Como es ir a Río Frío. Sí, o sea, se iba a otro estado a... jodidísimo, Sí. era 1 hora y media. Y en esos tiempos, una Una hora y en media. coche. 1 hora y media en coche. Sí. Sí, o sea, por el contexto, o sea, sí entiende a los policías así como de, pues debe ser alguien de acá, ¿no? O sea, Ajá. Sí, claro. sí. y más porque la cantidad de heridas, uno me haría pensar que tiene cierto odio hacia Sí, ella. Su macabro trofeo fue un álbum de fotos que se llevó consigo, el cual solía mirar bastante seguido, quizás reviviendo aquel día. Los años pasaron y la bestia que acababa de nacer se camuflajeó como un padre trabajador, no ejemplar, pero se esforzaba por su familia, según los vecinos y conocidos de él. También lo describen como un padre cariñoso y amable con los demás. En 1994, 6 años después, pasaron bastante de hecho, del primer ataque, Gao elegiría a su segunda víctima. Era el 27 de julio. Nuevamente, según él relata, con la intención de robar, eligió un dormitorio de trabajadores por la mañana, justo cuando todos trabajaban. Así que no solo iba a estar solo. También podría hurtar las pertenencias de todos los que vivieran en ese apartamento, ya que eran viviendas de hasta 8 trabajadores. Su madre. Nuestra víctima, a la que llamaremos Chimo, estaba en su día de descanso y desafortunadamente fue su alojamiento el que Gao elegiría ese miércoles. El encuentro fue casi idéntico. Chimo pensó que su compañero había regresado, pero al ver a Gao asustada intentó escapar por la ventana. Esta vez el más decidido se lo impidió, corrió hacia ella y le dio 2 golpes en el rostro. Aturdida procedió a sujetarla por el cuello con ambas manos hasta que perdió el conocimiento. Una vez que quedó inconsciente, le hirió varias veces con el objeto afilado e intentó, sin éxito, una agresión íntima. Luego, tomó pertenencias y con calma abandonó el lugar. Que sería interesante, o sea, nosotros porque pues no somos expertos ni nada de eso, pero sería interesante saber por qué. Una, por qué intentó la agresión. Y, o sea, ahí hasta este punto lleva 2 al hilo. O sea, para empezar, es raro. O sea, literalmente solo va a robar. O sea, hay muchas personas que hacen eso, pero, o sea, una cosa va a hurtar cosas y otra es pirarse hasta esos puntos. O Sí. sea, ¿por qué? Y o sea, ¿Por qué herir? ¿Por qué agredir de esa forma? y todavía más agresión, o sea, más incógnita me da el que las 2 veces no lo ha logrado, o sea, no, él no mismo No no, lo ha ha logrado. podido, o sea, Ujú. Sí, sí. Sí, porque por lo del hijo, punto, digo, sonará muy tonto de mi parte, pero a lo mejor te creo que si se hubiera metido a robar, ¿no? Como a intentar robar cosas para a lo mejor alimentos, víveres, no sé, pantallita en ese entonces para vender, empeñar, pues, Claro. o sea, a lo mejor sí, yo te creería que hiciera eso para ganar dinero, pero la cuestión de desvivir y de Agredir de de esa agredir forma. de esa forma, pues no creo que sea algo coherente para una Claro. persona. Bueno, pues los compañeros de Chimo encontraron el cuerpo pocas horas después, Su boca abajo y al lado de su cama. El informe forense reveló que presentaba fracturas en el rostro y esta vez tenía múltiples heridas por todo el cuerpo, incluyendo una en la garganta, sumando en total 36. Esta vez fue más agresivo. ¿Sí? O sea, pero la primera vez que le pegó con
No le pegó con la mano, No, entonces. sí, le pegó con la mano. Y con eso le rompió la cara a la vida. Sí, lo hacía con un odio y una fuerza extrema. A su madre. Nuevamente encontraron huellas dactilares, pero aún así no pudieron cotejarlas con nadie, ya que no coincidían, y la policía aseguraba que debía ser alguien de la misma empresa, así que nuevamente Gao había triunfado. 3 años pasaron, años que según relata Gao seguía sintiendo un impulso por volver a hacer daño. Pero al ver cómo la policía conectó ambos ataques y amplió la búsqueda a las regiones vecinas, decidió mudarse a Baotou, una región mucho más alejada en la que, se podía trabajar. Y aquí llegamos a su tercera víctima. Fue el 27 de marzo de 1997. Esta vez la llamaremos Limou Gao. Limou Gao y ella se encontraron una mañana. Sí, está difícil la pronunciación. Sí, está difícil. Una mañana la cual ella regresaba de pasar la noche con su pareja. A Gao le gustó, así que decidió seguirla. O sea, aquí ya estamos llegando a un punto en que ya ni siquiera fue a robar. Simplemente fue por el hecho de que le gustó. Decidió seguirla y justo cuando Limou entró a su casa, Gao rápidamente detuvo su puerta, empujándola. Gao la intimidó con un objeto afilado y la amarró con una cuerda. Como Limou no dejó de gritar, Gao la apretó del cuello con la misma cuerda, terminando finalmente con ella. Esta vez sí logró la agresión íntima al cuerpo. Y cuando la policía cateó el cadáver, intentaron relacionarlo con los anteriores de Beijing, pero aunque lograron recolectar muestras de semen y sangre, los registros de ADN de diferentes regiones, no era algo fácil de acceder para la policía en ese entonces. Sí, ellos buscaron los registros de esa región y pues él se había ido a otra a trabajar. Sí, Estaba sí, en sí. Ya, sí, es que te digo, es demasiada extensión de terreno. Y aparte China es gigantesco. Ay, no. Y sumado a que el modus operandi del asesino fue diferente, no lograron conectarlo de una forma eficiente. Claro, porque ahora no usó el objeto, ¿no? El objeto punzante. Gao le mencionó a la policía con total calma que los primeros 3 casos, su principal objetivo había sido robar y que terminar a las víctimas solo había sido, pues, porque estaban en el momento y lugar equivocado. Pero él mismo menciona, como tan solo un año después, en 1998, y ya estamos hablando de una década desde que inició, ya que había regresado a su pueblo natal, comenzó a sentir una necesidad de comportarse de la misma manera agresiva. Esta vez ya no podía controlar el deseo. Así que eligió el 13 de enero para volver a actuar. Pequeña advertencia a la audiencia, esta vez las escenas pueden ser más gráficas y sensibles. La cuarta víctima, a la que llamaremos Yang Mou, de 29 años, fue encontrada 3 días después, el 16 de enero, por su esposo, quien había estado de viaje. Yang había sufrido una herida grave en el cuello y fue despojada de sus ropas. Esta vez presentaba 16 heridas provocadas por el objeto afilado. Y la lesión en el cuello fue particularmente severa que casi se desprende del cuerpo. O sea, fue tan profunda. La violencia en este caso fue mucho más evidente, ya que se encontró a Yang con varias mutilaciones, incluyendo la pérdida de orejas y algunos mechones de cabello. Sí, cabe resaltar que los mechones iban con todo y piel. Que habían sido removidos. Un dato perturbador según el informe forense, es que el abuso hacia Yang ocurrió después de todas estas agresiones y mutilaciones. O sea, ya que tenía lo que pasó con la cabeza y, o sea, toda esa escena así, ahí fue cuando a él le dieron ganas de hacer eso. Sí. Esta vez la policía estaba comenzando a hacer avances significativos en la investigación y llegaron incluso a considerar a Gao como un posible sospechoso. Ya estaba en la mira. Casi. Okay. Sin embargo, el caso enfrentó complicaciones cuando se descubrió que Yang tenía un amante, el cual La víctima. Uy. El cual mencionó porque él había encontrado el cuerpo unos días antes que su esposo. Por temor a las repercusiones, no informó a las autoridades sobre el hallazgo, lo que desvió la investigación. O sea, llegó el Sancho antes y como él llegó antes y no informó y valió. Debido a esto, la policía lo consideró inicialmente como el principal sospechoso, porque pues no reportó la muerte de alguien, ¿sabes? Sí, no. Lo que generó un retraso en la resolución del caso. Y aparte conecta, ¿no? Porque si es el amante, o sea, como que Claro. sí da... Sí. Entonces, O sea, tuvo suerte Gao en ese instante. ya ha tenido mucha suerte. Sí.
Todo parecía salirle bien a Gao. Parecía que no importaba lo descuidado que fuera, siempre salía bien librado de sus crímenes. Lo que yo no entiendo es cómo lo vincularon en esta ocasión. Es que ya tenían, o sea, como habían estado investigando a las personas de las regiones cercanas, los policías, porque eso también sucedió en Beijing. Entonces, ya habían tenido como sospechosos a las personas que también entran y salen, porque tienen un registro de las personas que van y viajan a otro estado. Ya Entonces, ves. Claro. podían empezar a relacionar sus movimientos, porque estuvo cuando estaba la víctima que se murió en el otro. Y se fue. Y se fue. Ujú. Y dos de Beijing, y luego, o sea, como que los movimientos de él sí coincidían, Sí. pero al final no. Claro. Quizás esto fue lo que alentó a estar activo, porque el 19 de enero, solo un par de días después, atacó a la quinta víctima. No, hombre. Deng Mo, de 29 años. Logró engañarla diciendo que buscaba a su esposo. Ella amablemente lo invitó a pasar para esperarlo y en un descuido Gao la atacó por la espalda. Otra vez 16 lesiones. Eso está extraño, porque Ya el era- anterior también fueron 16. Ya era Y en el una otro marca, ¿no? 36. Sí, 16 lesiones por todo el cuerpo. Y de nuevo, la agresión íntima. Pero Gao parecía estar experimentando con cada víctima. A Deng le causó graves heridas en la espalda y el pecho, retirando secciones de piel, aunque en esta ocasión la cabeza quedó intacta. O sea, le... Ay. Sí. Mm. Gao, durante el interrogatorio que le hicieron al momento de su arresto, lo detalla en completa calma cada uno de sus crímenes y menciona que no quedó conforme con lo que estaba haciendo, pero al ver que la policía y la gente de la ciudad estaba tan alerta, decidió parar por un tiempo, ya que sentía que podría ser atrapado. De hecho, hay fracciones de ese interrogatorio en YouTube, pero no están en español, están en inglés. Pero ven que luego ya YouTube pone Sí, los- ya Claro. te lo puede traducir. Y sí se ve al vato, o sea, totalmente tranquilo, mucho más que nosotros ahorita, platicando con lujo de detalle todo lo que Nosotros realizó. estamos más perturbados en este instante solo por mencionar. Sí. 7 meses después, Gao mató a su sexta víctima. El horror que sufrió la niña de 8 años con el seudónimo de Miao Miao. No puedo compararlo o imaginarlo. El 30 de julio de 1998, Gao decidió atacar nuevamente. Eligió un edificio de trabajadores, igual que las veces anteriores. Estos complejos no tenían mucha seguridad, siendo que todos los que vivían cerca o eran conocidos y miembros de las mismas fábricas eran miembros de las fábricas. O familias de... Ujú. Gao eligió un apartamento, al azar. Según él cuenta que esta vez tocó la puerta y una niña abrió. Miao pensó que era algún conocido de sus padres, así que lo invitó a pasar. No te puede ser. Un par de horas después, la madre de Miao encontró el cuerpo de la pequeña en un cuarto completamente oscuro. Miao presentaba signos de agresión física y la causa de su muerte fue la asfixia provocada por un cinturón que Gao utilizó con tal fuerza que le causó lesiones en la columna. Casi le disloca la columna. De- Aunque en esta ocasión Gao no usó un arma blanca ni cometió otros abusos de Ok. esa índole. La niña tenía varias heridas y marcas de golpes provocados por su propia mano. Este método hizo que nuevamente la policía mirara otro tipo de causas, pensando que había sido un familiar o vecino. O sea, es que como era un asesino tan desorganizado, pues era bien difícil para la Sí, policía en la conectarlo. entrevista le preguntaron a él que qué edad tenía su propio hijo, su primer hijo, cuando pues le tocó a su víctima más pequeña y él creo que respondió que 10 años, más o menos. Como la edad de su hijo. Él era la edad de su hijo mientras pasó, pero sí. Sí. Bueno, pues por esto pensaron que había sido algún familiar o vecino, de no ser porque encontraron un vaso en la escena del crimen, justo sobre la mesa que contenía las huellas de Gao. Ok. Cosa que desde hace tiempo ya tenían, y si bien no sabían quién era la persona, sí eran idénticas a las de los casos anteriores, así que pueden ligarlo al mismo asesino. Gao dijo que terminó exhausto después de terminarla. Específicamente, en palabras de Gao, abro comillas, la niña no dejaba de moverse. Tuve que jalar con todas mis fuerzas para poder matar. Cierro comillas. Así que Gao, cansado, fue a la cocina y preparó la tetera con un poco de té, lo sirvió en un vaso y los tomó tranquilamente en la mesa. Terminó y salió tranquilamente de los apartamentos. La víctima número 7 partió de este mundo el 30 de noviembre del mismo año. Ella de 23 años. Aquí, si se dan cuenta, siempre estamos como entre los 20. O sea, Ujú, los 20. en ese punto, Gao ya tenía mucha experiencia, así que no le fue difícil lograr que la chica, Kui Mou,
lo invitara a pasar con el pretexto de esperar a su padre. Incluso tomaron té juntos. Pero la desesperación de Gao hizo que rápidamente sacara el artefacto afilado que solía usar para cometer estos actos. Mismo método de las primeras víctimas, 22 heridas, agresión íntima, post-mortem. Según informes del forense, a Cui le extirparon con el artefacto 3 partes del cuerpo, las cuales no se especifican cuáles fueron, aunque se intuye que fueron ambos senos y los glúteos. Por más que intentó la policía mantenerlo en secreto, los medios amarillistas encendieron una serie de leyendas urbanas sobre el agresor, al que apodaron Jack el Destripador Chino. Muchos rumores se difundieron y la gente comenzaba a tener miedo. Se decía que solo atacaba a mujeres jóvenes y que vestían de color rojo. Periódicos publicaban que hacía justicia a las mujeres infieles, esto haciendo referencia a la víctima que sí tenía un amante. O sea, como que se empezó a desviar ahí toda la información social. Sí, lo de esas rojas es porque no recuerdo qué víctima, pero había una que se iba vestida de rojo. Sí. Pero solamente una. Nada más una. Ajá, Ujú. y ya. Ok. Pero sí, de hecho, si se dan cuenta, aunque sí tiene cierto modus operandi, muchas han sido bastante diferentes. Entonces, o sea, como que con cada una experimentaba algo diferente. No era tan Era consistente. completamente desorganizado. Sí. ¿no? La radio alentaba a las familias a no dejar a las mujeres solas por la calle. Y esto, por extraño que puede parecer, duró varios años. Y todavía, donde- cuídenlas. Sí, claro. Donde esta leyenda urbana se volvió parte de su folclore. No me consta porque la información que China expuso sobre este caso no es tan grande o no está traducida. De hecho, mucho de este guión fue de reportajes y análisis en inglés, pero dicen que algunos textos que incluso las niñas cantaban una canción donde hablaban de cuidarte del hombre que roba a las mujeres de rojo. Sí, como la de Freddy Krueger, ¿ves que cuando saltan la cuerda? Sí. Que Ujú. cantaban una Sí, de sí, él. sí. Sin embargo, Gao volvió a atacar 2 años después, en el 2000. Aquí ya estamos hablando que ya pasaron 12 años desde su primer ataque. El 20 de noviembre acabó con la vida de Limou, de 20 años. Este particularmente es difícil. Esto lo hizo, se acabó la vida de Limou frente a su hija de 3 años, No, qué quien hijo fue de la verga. testigo de cómo a su madre le dieron un ataque severo al cuello con el objeto cortante. Fue testigo de cómo la arrancaban de esta vida y fue testigo de la profanación íntima del cuerpo de su madre. La pequeña no solo presenció eso, sino que también otros actos de violencia, incluyendo la separación de las manos del resto del cuerpo de Lee, logrando Gao de esta forma llevárselas. O sea, solamente este incidente marcó a Lee como su octava víctima. Sí, ese para mí es el más Es horrible. horrible de Sí, sí, todos. No lo puedo imaginar. No entiendo por qué. Solo se sabe de una sobreviviente que hubo llamada... Y, bueno, fuera de eso, y Sí. también se me hace, o sea, raro, porque si ya lo había hecho con la pequeñita, con la otra, ¿por qué con esta decidió no? Sí, solo la dejó. Solo a una, ¿no? O sea, pudo haber tenido Dos dos víctimas y solo tuvo una. Ay, no sé. Sí, no, o sea, Hasta- la, o sea, la ya no enfermedad quiero es, sí, pensarlo, no, dice. es horrible, pero me llegan esas dudas. Claro. Solo se sabe de una sobreviviente que hubo. La niñita, ¿no? Llamada Xiao en 2001. Ese es otro caso. Ay, no puede ser. Quien notó que alguien la seguía tras salir de su turno de trabajo, por suerte miró cómo un hombre la seguía a lo lejos y apresuró el paso hasta su apartamento, al cual Gao corrió para impedir que cerrara la puerta. Xiao, con una fuerza increíble, logró aventar a Gao. Logró cerrar y quedar a salvo en su apartamento. Casi como película de terror, Gao se acercó a la puerta y comenzó a tocarle diciéndole a Xiao que lo dejara entrar. Sin embargo, no duró mucho. Xiao logró comunicarse con su esposo, quien llegó 10 minutos después, y alejando así a Gao. Al final tenían un testigo y lograron hacer el retrato de Gao, pero quizás fue el estrés que sufrió Xiao. Fue suficiente para no poder describirlo de una forma correcta, ya que Sí, se mama. ese boceto no se parecía en nada, Sí, nada a sí, Gao. si lo pueden ver, este boceto de Gao y el boceto no se parecen en nada. Ya, No ya. mames, O nada. sea, eso ocasionó que la investigación se retrasara nuevamente. Otra vez. Volvemos a lo mismo, este vato tiene muchísima suerte. Sí. ¿Qué pedo? En mayo 22 del 2001, la víctima número 9, una enfermera de 28 años, que regresaba del supermercado, apodada Sanga. Mientras entraba a su apartamento, la aventó al suelo y cerrando con ambos dentro, la amarró y hubo agresión íntima. La hirió a ella 10 veces en el abdomen, muslos y piernas.
Cada vez la- bajaba más, ¿no? De número. Puede ser, sí. Cuando le intentó dañar en el cuello para terminarla, no logró hacerlo tan bien, digamos. Después de estas acciones, Gao se fue. O sea, solo le río y se fue, dejándola aún con vida. Gracias a su entrenamiento como enfermera, pudo parar la hemorragia del cuello y llamar a su esposo, quien llegó con paramédicos. Casi de inmediato. Pero Sang moriría ahí mismo a causa de las hemorragias, siendo las últimas palabras un intento de describir a Gao. Y no lo escribe para nada. Sí ayuda un poco, pero... Vamos ya a la víctima número 10. Yes. Cayó de inmediato. Gao atacó al día siguiente. Chang vivía en un hotel que rentaba cuartos y oficinas. Chang tenía 21 años. La pobre chica fue descubierta con más de 100 heridas por todo el cuerpo. Ya se Pues- dejó venir. Pues sí. La víctima número 11 y última registrada, Tsu, de 25 años, quien encerró en un apartamento en el cual ella trabajaba limpiando. La apretó con ambas manos del cuello con una fuerza descomunal para después herir la garganta con el objeto afilado y posteriormente la agresión íntima. Todo en ese orden. Ese es el 10, ¿no? ¿Eh? ¿10? 11. 11, Ya terminé. Ya ya, el con 11. ese ya es el Sí. 11. Sí. Gracias a Dios. ¿Cómo es posible que Gao, siendo tan descuidado, se burlara de esa forma de las autoridades? Literalmente, el hotel donde privó de la vida a la última chica estaba frente a un edificio de seguridad pública. Sí, o sea, en su cara lo hizo. Este fue el último caso registrado del que Gao haya sido autor. La cantidad de recursos que se utilizaron para la búsqueda de Gao fue monumental. Casi 100.000 policías estaban en el caso. Se investigaron y tomaron muestras de ADN de más de 250.000 sospechosos y aún así jamás llegaron a nada. No manches. Yo chequé esos números porque dije, son muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando no, o sea, movilizaron todo porque neta ya era algo muy preocupante. Sí, Sí, sí. sí. Más bien no hasta ese momento habían encontrado nada, ya que la suerte dejaría de jugar del lado de Gao. En el año 2016, un pequeño error fue lo que finalmente llevó a la captura de Gao. O sea, 2016. Inició en el 88. Recuerden eso. Es mucho tiempo. Un hombre común y corriente fue detenido por un caso de soborno menor. ¿Va? Sí. Un hombre al azar. Al tomar las muestras de ADN de rutina, las autoridades hicieron un descubrimiento sorprendente. Había una coincidencia con pruebas de ADN recolectada en los casos sin resolver de hace más de 20 años. El hombre al azar resultaba ser el hijo de Gao, lo que conectó su perfil genético con un caso de asesinato ocurrido en el 88 No manches. y otros 10 casos similares. Este inesperado giro de la investigación permitió a la policía reabrir los archivos que habían quedado sin resolver durante años con una nueva pista sólida en sus manos. Las autoridades actuaron de inmediato. Gao, quien ahora ya tenía 52 años, llevaba una vida aparentemente normal, siendo dueño de una pequeña tienda ubicada cerca de una escuela en el pueblo. Nunca habría imaginado que su pasado finalmente lo alcanzaría. Más de 20 policías se movilizaron rápidamente para ejecutar su arresto. Cuando llegaron a su tienda, no se encontraba escondido ni intentando escapar. Con tranquilidad, Gao lo recibió. Uno de los oficiales le preguntó que si sabía por qué estaban allí, a lo que él, sin ninguna sorpresa, simplemente respondió que sí. No puso resistencia. Sin emoción ni nerviosismo, Gao las acompañó hasta la patrulla, poniendo fin a una de las cacerías más largas y misteriosas de la región. El arresto de Gao puso fin a más de 2 décadas de horror, donde las familias de sus víctimas habían quedado sin respuestas. Su captura no solo resolvió múltiples casos de asesinato, sino que también trajo una sensación de justicia, aunque tardía, a todos aquellos que habían sufrido por sus crímenes. Sí, yo digo que... Pues es triste, pero de cierta manera les dio alivio, ¿no? Ya que estuviera capturado, como que... Pues descansa un poco tu alma. Yo creo que está cabrón ese vato. O Es sea, irreparable. cabrón en el sentido de que... ¿Qué mentalidad tan fría demostró en todo el tiempo? O sea, demostró frialdad desde la primera víctima, donde él dice que estuvo calmado, hasta con la pequeña, que dice nomás que se cansó, y hasta el final, que lo capturaron, dijo, pues sí, ya. Sí. Y durante el interrogatorio, ves que algunos, pues cuando los atrapan y eso, como que se quiebran al final o en algún momento. Sí. En ningún momento, jamás. No lloró, no sonrió, nada. Psychopath. Qué fuerte, súper psicótico. Súper.
Psicótico o psicópata, ¿no? Psicópata, no lo sé, Psicópata, sí. Es que yo pero- no sé mucho de términos, pero pues psicópata, sociópata, psicótico, no sé cómo se diga. Y ya viéndonos aquí medio morbosones, cosa con todo respeto, ¿no? Pero viéndonos morbosones, ¿cuál fue la peor de todas? La de que Mm. lo hizo frente a su hija, a su niña de Ajá, 3 esa- años. Esa fue particularmente que cuando estaba Sí, sí. escribiendo, cuando lo Sí, leí, sí. lo que tú también habías escrito, me estremeció de una forma en que tuve que dejar ahí el guión, pero me voy un rato, ahorita regreso. Sí, sí, Sí. claro. Es que pues investigas bastante y te metes mucho y Sí, sí, es sí. horrible. ¿Tienes? Sí, también esa me perturbó mucho y esa creo que fue también la de las manos, ¿no? ¿O esa fue otra? Ajá, Sí, sí, no, sí, esa sí, fue esa. Es que es justo. horrible, ¿por qué es eso? ¿Por Sí, qué? esa a mí se me hizo feo esa y la de las 100 apuñaladas. Que... Esa, lo de las 100, no entiendo por qué tantas y cómo llegas a hacer tanto. Sí, o sea, es inclusive un esfuerzo sobrehumano hacer esa actividad durante 100 veces. O sea, Y es que también depende de cuánto tiempo haya tenido, porque si lo haces seguido, pues no sé si Sí. te cansa. es horrible. Pero si lo haces como por parte, hasta a lo mejor hasta lo haces como no sé, como con... Sí, no, es que es raro, ¿no? No, O sea, es ¿cómo, raro, es cómo raro. logras eso y lo de la pequeña? O sea, sí, creo que sí se dijo ahí, pero aunque no usó un cuchillo, la golpeó, o sea, le dio una paliza con puño limpio. No, Sí. no solo, Sí, sí. no solo con el Y así cinturón. también se fue para el Sí. reino de los Sí, no, o capibaras. sea, fue No, es que sí, Pues algo mom- leve. es momento de pasar a nuestra última sección. es correcto. Maldita cultura pop. Maldita cultura pop. Maldita cultura pop.